Hoy vuelvo con lo que tú me pides y se trata de esta lámpara de bambú que me ha pedido Sara, cuyo precio original ronda los 100 euros y os enseñaré cómo hacerla por apenas 6 euros. Si tú también quieres proponerme hacer alguna cosa, puedes dejar un comentario en el vídeo aquí abajo o escribirme a través de mi Instagram Shantirene. ¿Me acompañas? Para hacer esta lámpara voy a utilizar 5 aros de bambú, igual que los bastidores que se usan para bordar. Tengo uno de 12 centímetros y medio, otro de 15, 20, 26 y el más grande de 30 centímetros. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces para comprar los aros de bambú en AliExpress por si os interesa. También utilizaré palitos de brocheta de bambú. Y para montarlo todo, silicona caliente. Empezaré tomando los 2 aros más pequeños y cortando los palos con una medida de 9 centímetros. En total usaré 44 trozos. De cada palo de brocheta salen 3 trozos, así que necesitaré para esta primera parte un total de 15 palos. Voy a hacer marcas de 1 centímetro en el aro de 15 centímetros. Y en cada marca iré pegando los palitos que acabo de cortar. Primero pongo solo 4 para poder sujetar arriba el aro más pequeño. Y una vez colocado, así será más fácil pegar el resto de los palos. Ya tenemos la parte de arriba hecha. Y ahora vamos a la siguiente con el aro más grande, que es el de 30 centímetros. Para este voy a cortar los palos en trozos de 14 centímetros. Necesitaremos la misma cantidad de trozos que antes, es decir, 44 en mi caso. Si tú estás usando aros de diferentes tamaños, puedes meter más o menos, según te parezca. Al igual que antes, empiezo colocando algún palo en diferentes extremos para poder sujetar la parte de arriba. Como veis, estos van más inclinados, porque hay una gran diferencia entre el aro de abajo, que es el más grande, y el pequeño de arriba. Así que voy probando para ver si la inclinación es la adecuada. Y una vez que está bien colocado, lo pego con la silicona caliente y voy colocando el resto.
Pongo cada palo justo debajo de donde terminaba el anterior. El siguiente aro que voy a tomar es el de 26 centímetros. Aquí podéis ver cómo queda en relación con el más grande. Y para este cortaré los palos de bambú en trozos de 21 centímetros. Al igual que antes, lo pego primero al aro de abajo y luego arriba, justo detrás de los palos anteriores. Es decir, que todos los palos irán en la misma línea y pegados al aro de 15 centímetros. El último aro que voy a poner es el de 20 centímetros. Y los palos irán cortados a una medida de 28 centímetros, que es prácticamente todo el palo de brocheta. Solo corto un poco la punta. Para montar esto me ha resultado más fácil darle la vuelta a toda la estructura. Empiezo colocando unos cuantos palos, asegurándome de que el aro esté lo más recto posible. Entre este último aro y el anterior yo dejé unos 6 centímetros de distancia. Y estos palos van pegados también arriba al aro de 15 centímetros. Por lo tanto, en este aro de 15 centímetros terminan todos los palos que hemos puesto, tanto los de arriba del todo como todos los que vienen de abajo en 3 capas diferentes, siempre en la misma línea. Para completar la lámpara voy a preparar la parte de arriba para poder colocar cómodamente la bombilla. Voy a recortar un círculo de cartón del mismo tamaño que el aro pequeño, el que va arriba del todo. Mido el centro, corto un lado y hago otro círculo más pequeño, lo justo para que vaya el casquillo de la bombilla sin que se salga por arriba. De hecho, por si acaso, lo hago un poco más pequeño, mejor ir probando. Una vez que está recortado el hueco, voy a pegar esto a la parte de arriba de la lámpara, pero no lo pego completamente. Esta parte donde está el corte la dejo suelta para poder doblar, y es por ahí donde introduciré la bombilla. Espero que os haya gustado el proyecto de hoy. De ser así, no olvides dejar tu like, comentario y compartir el vídeo para ayudar a crecer el canal. Vuestro apoyo es súper importante para que pueda seguir creando contenido. Recuerda que si tienes alguna sugerencia sobre algo que te gustaría verme hacer, puedes dejar un comentario aquí abajo o encontrarme en mi Instagram ShantiIrene. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.